Listo, ya estamos grabando. Les agradezco, repito, la puntualidad. Ahorita algunos se van a ir integrando a lo largo del tema. Vamos a hacer una oración, ¿sale? Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia que es nueva cada mañana. Señor, te doy gracias por cada uno, Señor, de los que se han dado cita en este tema. Dios, te pido que hables a nuestras vidas, que nos muestres tu plan maravilloso a cada uno de nosotros. Te necesitamos en cada momento y en cada paso que damos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, a conocerte cada vez más. Esta es una pequeña prueba, Señor, de lo que tú nos dices en tu palabra. Te pido que toques el corazón de cada uno de nuestros amigos que están en esta sesión, en este tema. Te pido, Señor, por aquellos que han de ingresar a lo largo de este tema, Señor, ponen ellos en sus corazones, Señor, el buscarte y ponen ellos esa hambre y esa sed de tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a platicar un poquito de un tema muy sencillo, pero de pronto poco entendido. Vamos a platicar acerca del Evangelio. Vamos a platicar lo que es el Evangelio en este día. Y digo poco de pronto comprendido porque hay algo muy interesante. El Evangelio es así como el tiempo, ¿no? Todos vivimos el tiempo, estamos inmersos en el tiempo, pero definir el tiempo es muy complicado. O sea, de hecho, los científicos no hay una definición o un conocimiento pleno de lo que es el tiempo, por ejemplo. Digo, podría meterme ahorita en ese tema a profundidad, o a lo mejor no tan a profundidad porque no es mi especialidad, pero he leído algo al respecto, y a veces sucede lo mismo con el tema del Evangelio. A veces escuchamos, ¿verdad? Vamos a leer el Evangelio o vamos a leer o busquemos el Evangelio, o predicar el Evangelio, pero bueno, ¿qué es realmente el Evangelio? ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio? ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Y es lo que vamos a platicar en este día. Vamos a charlar acerca de lo que nos dicen las Escrituras acerca del Evangelio. Permítanme porque por aquí como de una diapositiva mal ya. Disculpen. Entonces vamos a platicar, pero antes a lo mejor algunos ya saben lo que es el Evangelio y no habría ningún problema, pero alguien sabe lo que es el Evangelio que me gusta, o que se imagina que es el Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Mi esposa me puso aquí unas ricas piñas. ¿Qué es el Evangelio? Porque leemos luego de pronto, a veces en la iglesia, bueno, vamos a leer el Evangelio, o le toca el Evangelio pero ¿qué es Evangelio? No es pregunta de examen, ¿verdad? Gracias a Dios. Ok, vamos entonces a contestar precisamente esa pregunta, y les voy a invitar a ir a las diapositivas que el día de hoy vamos a compartir. Y ahí va. Ay, caray, ese no era, perdón. Estaba poniendo el Word. No, creo que ya les di pistas ahí, sin querer queriendo. Bueno, el texto base que el día de hoy vamos a retomar es Mateo capítulo 4, versículo 17. Sí, vamos a leer Mateo 4, versículo 17, y es un texto que habla acerca precisamente, o un poco acerca del Evangelio, y que nos va a llevar precisamente a otro texto que nos va a hablar al respecto. Y fíjense que normalmente cuando hablamos del mensaje de Jesús, déjenme salgo, bueno, la mayoría de nosotros pensamos en el mensaje de Jesús como el mensaje del amor, de la paz. Inclusive a veces algunas personas ven a Jesús, bueno, creo que ya hemos un poquito roto
el estereotipo o la imagen de quién es Jesús, ¿verdad? A través de los temas que hemos estado dando. Y cuando hablamos de Jesús, normalmente pensamos o hemos platicado que la gente ve a Jesús solamente como amor. Sin embargo, Jesús es más allá. De hecho, lo que alcanzamos a ver aquí de Jesús fue una muy pequeña parte de quién es Él. Hay un tema acerca de los atributos de Dios que es muy interesante. Los atributos de Dios se refiere a las características de Dios. Atributos, es decir, características específicas de quién es Dios. Para conocer a Dios tendríamos que también conocer sus atributos. Pues será muy interesante poder en algún momento dar un tema acerca de los atributos de Dios, o varios temas más bien acerca de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? Bueno, ya dije las características de Dios. Por ejemplo, Dios es un Dios. Voy a mencionar un atributo. Por ejemplo, Dios es amor. Ese es un atributo de Dios. Sí, que Dios es amor. Alguien que me diga otro atributo de Dios de los que estamos aquí. Piensen en un atributo, una característica de Dios. Lo que Dios es, no lo que hace. Dios es ¿qué? Omnipotente. Omnipotente, ¿verdad? Que todo lo puede. Muy bien, otro más. No importa si repita la misma persona, si se sabe en otro. Dios es amor, Dios es omnipotente. Otro atributo de Dios, ¿cuál sería? ¿Verdad? Ahí es donde nos topamos con realmente Omnipresente. omnipresente, que está en todo lugar, ¿verdad? Ya tenemos, Dios es amor, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. ¿Qué más? Que no tiene principio ni fin. Eso se llama Dios es eterno. ¿Qué les parece si los voy anotando aquí antes de continuar? Voy anotando aquí los que me van diciendo. Dios es amor. Dios es omnipresente o omnipotente. Dios es eterno. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo tendrá Dios? Vamos bien, ¿eh? Generoso. Dios es generoso. Bueno, pues otro atributo de Dios. A ver, permíteme. ¿Qué más? Es omnisciente. Omnisciente, ¿qué quiere decir? Que es que Que está en todos los lugares, o sea que él conoce todo, pues. más bien que Él lo sabe todo, ¿verdad? Él lo sabe todo. ¿Qué más? Vamos bien, vamos bien. ¿Les pongo yo? Ya me dijeron varios. Dios es santo. Sí, otro atributo de Dios es la misericordia. Otro atributo de Dios es la ira. ¿Cuál ira? Bueno, pues es que es un atributo de Dios la ira, pero es ira santa. Luego les repito, podemos introducirnos en este tema de una manera profunda. Vámonos solamente por encimita. Dios es inmutable, o sea, nunca cambia, siempre lo que dice ahí, quien fue ayer sigue siendo hoy, sigue siendo el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos, que tiene que ver con lo que decía la maestra, bueno, hablaba de la eternidad, ¿sí? Dios es celoso, pero ¿cómo? Bueno, el celo de Dios no es como el celo de nosotros, el celo de Dios tiene que ver con el amor puro, ¿sí? Otro atributo de Dios es que Dios es santo, y no solo santo, la Biblia dice que es 3 veces santo, 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 santo. Así es Dios. Dios es, se me pasan varios, pero vamos a dejarlo ahorita ahí, ¿sí? Dios es omnipresente, omnisciente, eterno, generoso, omnipotente, es santo. Ya dije santo, ¿verdad? Ya lo había puesto, pero no puse 3 veces santo, a lo mejor así. Es misericordia, Dios, un atributo de Dios es que Él tiene ira, es inmutable, es celoso, es 3 veces santo. ¿Sale? Esos son atributos de Dios. Nada más que sabe, bueno, me acordé cuál era el que me faltaba, súper importante, y lo voy a anotar con mayúsculas, Dios es justo, Dios es soberano,
Ese es otro atributo de Dios. Pero ¿saben cuál es el asunto? Que muchos solamente nos quedamos con este atributo de Dios, que no está mal, pero solamente, digamos, hay personas que solamente se centran en este atributo de Dios, en este atributo de Dios, el amor. Entonces la gente muchas veces dice, no, es que yo no creo en un Dios, que tenga ira, yo creo en un Dios que es amor. Y bueno, pues es que a veces, digamos, solamente conocemos a Dios de la manera en que a nosotros nos conviene conocer a Dios. Pero Dios no es solamente, digamos, no tiene solamente una característica, sería limitarnos o limitar a Dios, ¿verdad? En sus características. Es como, por ejemplo, yo conozco a algunos de ustedes y yo podría decir, esta persona es muy risueña, ¿verdad? Sin embargo, aunque es risueña, a lo mejor en la casa también, ¿verdad? Con los hijos le sale la ira, ¿verdad? O tal vez a pesar de que es muy risueña, tal vez es muy sentimental también, ¿verdad? Digamos, son características de cada uno de nosotros y a veces nosotros solamente nos quedamos con conocer a una persona desde una faceta. ¿Quién es quién? ¿Ustedes quién creen que me conoce a mí, digamos, mejor que nadie? ¿Quién de ustedes creen que me pudiera conocer a mí mejor que nadie? A mí, Isaí. Aparte de Dios, ¿quién podría conocer a Isaí mejor que nadie? Terrenalmente, Sí, podría decirse que sus padres, mis padres, ¿quién más? Pues a lo mejor tú mismo. Yo mismo, ¿quién más? Se le está yendo bien importante. Mi esposa. tu esposa, sí. Si hay alguien que me conozca, es más, a lo mejor mis papás ya tampoco, porque yo un tiempo viví con mis papás, pero ahora vivo con mi esposa, ahora vivo con mis hijos. Quien me puede conocer mejor terrenalmente es la persona que vive conmigo, quien tiene intimidad conmigo, quien tiene, y no me refiero a intimidad solamente en sexual, sino que quien tiene intimidad en todas las áreas, ¿no? Quien me conoce cuando lloro, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, ¿verdad? Quien sabe quién soy, no solamente como candil de la calle, sino también en la casa, quién soy realmente. Ella es la persona que me conoce. ¿Por qué? Porque vive conmigo, porque está conmigo, porque comparte conmigo, porque convive conmigo. Es la persona que me conoce. Las personas de afuera podrán decir, Isaí es una persona muy paciente, ¿verdad? Pero a lo mejor mi esposa dirá, no, hombre, ¿cuál paciente? Es bien impaciente, que miren que de volada quiere que ya llega con hambre y quiere que le sirva de comer o no sé, ¿verdad? Es un ejemplo. Digamos, la persona que realmente me conoce es mi esposa, porque me conoce en todos los momentos. A veces así nosotros nos sucede con Dios, conocemos solamente una faceta de Dios, de acuerdo, muchas veces inclusive repito, desde nuestra experiencia, que por un lado es bueno, pero muchas veces desde nuestra conveniencia. Alguien está levantando la mano, ¿quién será? ¿No? Creo que me pareció que alguien estaba levantando la mano. No me aparece aquí, normalmente aparece aquí arriba, pero... Ok, entonces no. Bueno, a veces así sucede con Dios. La gente conoce a Dios, pero solamente desde donde le conviene o desde una experiencia que ha tenido con Dios. Sin embargo, Dios es, digamos, es más que amor. Dios, así como es amor, también la Biblia dice que es fuego consumidor. Es decir, así como es amor, también Dios tiene ira, ¿sí? Y también Dios es justo, por ejemplo. Puede tener amor, pero también trae castigo al que se porta mal. Sí, porque si Dios solamente fuera amor con todos, bueno, ¿dónde estaría la justicia de Dios? Digamos, cuando alguien nos hace injusticia a nosotros. Si Dios es amor en todos los sentidos, bueno, también va a ser amor con aquel que ha sido mal, con aquel que se ha portado mal. Es más, va a ser amor con aquel que a lo mejor asesinó, ¿verdad? Y de hecho lo es. Sí, sin embargo, la justicia, ¿dónde va a quedar si solamente tiene amor, ¿no? Y nosotros que estamos clamando justicia ante las injusticias del mundo,
o de las personas que nos han hecho algún mal, bueno, ¿dónde quedaría entonces Dios si solamente es amor y no es justicia? Porque nosotros no reclamamos el amor para nosotros, pero no reclamamos la justicia divina, ¿verdad? Entonces, o reclamamos la justicia solamente cuando queremos que nos haga justicia con alguien más, pero no cuando es para nosotros. Entonces, es bien interesante entender todos los atributos de Dios, que no es el tema de hoy, pero lo menciono ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos acerca de quién es Jesús, nos centramos solamente en eso. Pero fíjense, algo que me llama mucho la atención es la manera en que Jesús empieza su ministerio. De las primeras predicaciones que Jesús comienza digamos, a predicar, valga la redundancia, las primeras predicaciones que Jesús empieza, digamos, a comentar o a hacer con la gente, es lo que nos dice precisamente en este texto de Mateo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante es esto, ¿no? Arrepentidos. La primera palabra o el primer mensaje que Jesús comienza diciendo habla acerca del arrepentimiento. Y la vez pasada nosotros platicábamos acerca de lo que era arrepentimiento, ¿verdad? Decíamos que arrepentimiento, digamos, se vive en cuatro principios, ¿verdad? En 4 acciones. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? Hablar de arrepentimiento, dijimos que arrepentimiento es que... Sí, que el primero era reconocer, reconocer. que equivale a aceptar o identificar. Muy bien. El segundo era pedir perdón. Muy bien. El tercero era rectificar, no volverlo a hacer. Y el cuarto era restituir. Exactamente. Maestra tiene un 10 de calificación. Gracias. Muy bien, ahí está. Esos son los pasos del arrepentimiento. Entonces, cuando Jesús decía, o cuando Jesús empieza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Jesús les estaba diciendo que haya una gran pena en el corazón de ustedes. Sí, y decíamos que se me fue como se le llama en la gramática, esta primera palabra, o que es digamos, es reforzar una palabra, estar sabroso, perdón, la palabra está reafirmando, ¿no? Reafirmando, ¿no? Ahí está incluida inclusive la palabra. Es una gran pena. Entonces, cuando Jesús dice arrepentíos, les está diciendo sientan una gran pena, un gran dolor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjenme les digo que el arrepentimiento es el boleto para la salvación. Ahorita vamos a platicar por qué salvación, pero es el boleto, es la entrada para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de los cielos? Porque Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, pues básicamente el reino de los cielos, digamos, es la salvación y es la eternidad que Jesús ha acercado hacia nuestras vidas. El reino de los cielos es, digamos, el gobierno de Dios en la tierra, pero no solamente el gobierno de Dios en la tierra, sino el gobierno de Dios en los corazones de las personas. Disculpen, ya me agarró aquí la piña que me comió ahorita. Les decía, es el gobierno de Dios. Donde hay un reino, hay un rey. Y donde hay un rey, se hace la voluntad del rey. Sí, un reino, y me gusta predicarlo, ya no lo comenté, tal vez lo voy a dejar más adelante, hablar del Padre Nuestro, pero hablar del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios sobre la tierra, sobre los corazones. Cuando Jesús dice, venga a nosotros tu reino, está diciendo que mi gobierno se establezca con ustedes, y nosotros sabemos, hay un beneficio por estar en un gobierno. Por ejemplo, mucha gente le gustaría, a lo mejor de otros países les gustaría estar en México para, digamos, para conocer nuestra cultura, pero por ejemplo a nosotros como mexicanos, a muchos les llama la atención en Estados Unidos porque el gobierno en Estados Unidos, digamos, todo lo que implica el reino y el gobierno estadounidense implica
pues cierta riqueza, cierta abundancia, cierta economía, ¿sí? Ciertos beneficios, es decir, un gobierno, un reino te da beneficios, te da todos los beneficios, todos los derechos que pueda dar ese gobierno te pertenecen a ti si tú eres parte de esa nación. Entonces, cuando Jesús habla acerca del reino de los cielos, está hablando de derechos, de beneficios, de bendiciones que trae el reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús habla acerca del reino de los cielos, está hablando de su gobierno en la tierra y en nuestros corazones y los beneficios de ese gobierno. ¿Sí? Cuando tú pasas a ser parte de un gobierno, tienes nacionalidad de un gobierno, por ejemplo, Estados Unidos, de hecho cualquier gobierno, no, pero por ejemplo en Estados Unidos, si tú vas a otro país y te secuestran, tú te echas encima al gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? A todo lo que representa, porque tú eres un ciudadano americano, ¿sí? Lo mismo sucede en el Evangelio. Cuando tú eres parte del reino de los cielos, tú tienes la protección del rey, tú tienes la bendición del rey. Sin embargo, también tienes las obligaciones con el rey, ¿sí? De comportarte como una persona del reino de los cielos. Por eso Jesús dice, arrepiéntanse, porque la manera de entrar en este gobierno es el arrepentimiento, reconocer que hemos fallado delante de Dios. Entonces, era muy importante para Jesús comenzar predicando acerca del arrepentimiento. Bueno, que ya mencioné que era el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué es el evangelio? Bueno, en Marcos 1:14 dice lo siguiente respecto a Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, entonces, ¿qué es evangelio? Bueno, evangelio son buenas nuevas. Aquí está, lo tengo escrito y permítanme remarcarlo. Evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿sí? Un nuevo anuncio. ¿Cuál es el anuncio? Bueno, pues el anuncio es que el gobierno de Dios está en la tierra y tú puedes ser parte de ese gobierno, ¿sí? Eso es el evangelio. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas? Porque de pronto, bueno, podemos decir, bueno, son buenas noticias, pero ¿qué son? ¿Qué son las buenas noticias? Y es lo que vamos a ir desglosando en este tema lo vamos a desglosar en este tema y parte del siguiente tema, ¿sí? De la siguiente semana. Pero Jesús empieza anunciando el evangelio, es decir, las buenas noticias. Y está Jesús diciendo, está predicando el evangelio precisamente porque necesitamos conocer esas buenas noticias, que el gobierno de Dios se está estableciendo en la tierra, y no solo en la tierra, sino en el corazón de las personas. Dios mismo viniendo a la tierra, Dios mismo encarnándose en la persona de Jesucristo, ¿sí? Para anunciarnos salvación en él. Jesús dice por eso, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, se necesitan dos cosas importantísimas para poder ser parte del reino o del gobierno de Dios, donde Él sea nuestro rey. ¿Qué necesitamos hacer? Número 1 nos dice arrepentirnos y número 2, creer en el evangelio. Y vamos a ir platicando al respecto. ¿Qué es en ese sentido la primera parte que nosotros tenemos que entender en el evangelio? Y déjenme, me voy a la última diapositiva porque evangelio es lo siguiente. Aquí le anoté mal, perdón. El evangelio tiene que ver con lo siguiente. Número 1, entender que somos pecadores. Número 2, que necesitamos un salvador. El evangelio, bueno, alguien dirá, bueno, ¿esa es una buena noticia? No, la buena noticia es lo que viene en un momentito. Ok, perdón. Que necesitamos un salvador, que necesitamos arrepentirnos de esos pecados, sí, que necesitamos confesar nuestros pecados, creer en Jesús que murió y resucitó, seguir a Jesús y sus ordenanzas y saber que tenemos vida eterna en Jesús. Eso es el evangelio. El evangelio tiene que ver con reconocer que he pecado, sí, con reconocer que necesito un salvador, que necesito arrepentirme y confesar mis pecados, creer en Jesucristo, que Él murió y resucitó en sus enseñanzas, seguirlo en sus enseñanzas y entender que puedo tener vida eterna. Eso es el evangelio. Ahora, ¿qué onda con el pecado? Porque Jesús dice, ¿verdad?, que nos tenemos que arrepentir. ¿Pero de qué me voy a arrepentir? Bueno, vamos a platicar un poquito acerca del pecado. Y déjenme les platico lo que dice la Biblia acerca de nuestra condición como seres humanos.
La Biblia nos dice en Romanos 3:11 una verdad muy incómoda. De hecho, Jesús, digamos, por anunciar estos principios, aunque aquí estoy yo mencionando lo que dice Pablo de manera más concreta, Pablo menciona lo siguiente: era parte de las verdades del Evangelio de Jesús. ¿Y cuál era la verdad que Jesús venía anunciando? Bueno, Pablo nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De hecho, Pablo está retomando este texto del Antiguo Testamento, está recordándole a la iglesia en Roma, les está diciendo que todos hemos pecado delante de Dios, que todos hemos fallado delante de Dios, que todos hemos hecho cosas malas delante de Dios y que no hay ni una persona que sea justa. De hecho, muchas veces les voy a confesar algo. Digamos, las personas más complicadas de anunciarles el evangelio son las personas que piensan que están bien. Las personas que piensan que son buenas personas, muchas veces, no siempre, son las personas que están más lejos de encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las personas piensan que son justas o que son buenas, se alejan de las verdades o los principios eternos. ¿Cuál es el principio eterno o verdad eterna? Pues saber que todos hemos pecado. Pablo lo dice de esa manera. Pablo dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nosotros nos descarriamos, y dice Isaías, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así nos dice la Biblia. Entonces, la Biblia nos hace mención en que todos somos pecadores, que todos necesitamos un redentor o alguien, digamos, que limpie nuestros pecados, alguien que redima, limpie, purifique nuestras vidas de nuestros pecados. Entonces, no hay ninguna persona que pueda ser buena y justa delante de Dios. Sí, todos han pecado, y entre más nosotros podamos conocer a una persona, más nos damos cuenta que es real. Días pasados, yo, digamos, las personas que tenemos como íconos santos dentro de nuestra sociedad, no es por decepcionarnos, no decir que todos son iguales, pero algunos de los íconos que tenemos, como por ejemplo Mahatma Gandhi, que se tiene como una persona súper sabia y buena onda y todo esto, y una persona, pues un filósofo, un revolucionario. Pues la realidad es que hoy se ha descubierto, se ha hablado, ¿verdad?, de que él pues abusaba de niñas, que practicaba pues la pedofilia, ¿no? Y así se ha encontrado en otros personajes que son ejemplo, la Madre Teresa, personas inclusive, pues dentro de toda esfera religiosa, protestante, católica, hinduista, musulmanes, digamos, muchos de los líderes, no digo que todos, porque creo que hay gente que busca hacer lo correcto, pero que están mostrando, ¿no?, que realmente en el corazón hay pecado. Y esto lo digo porque no por querer tirarle a todo mundo, yo mismo me doy cuenta de mi condición humana, y en mi corazón, digamos, el pecado se hace presente también, a través de una palabra, a través de un pensamiento, a través de una acción, algunas conscientes, algunas otras inconscientes, ¿sí? Y la Biblia nos dice que todos necesitamos por eso un Salvador. Ahora, ¿qué me hace diferente a mí, en este caso, digamos, que yo digo que pues también he pecado, que también soy pecador? ¿Qué me hace de diferencia de otra persona? ¿Qué es la diferencia entre mí y otra persona, verdad? Pues que anda por ahí. Si me compararan con otro, bueno, entonces, ¿qué hay de diferencia? ¿Por qué yo pudiera decir, por ejemplo, en mí, bueno, yo reconozco que soy pecador y aún así reconozco que soy salvo, que si Cristo, que si hoy muero, yo, digamos, puedo tener esa seguridad de que puedo estar con el Señor, que puedo estar directamente en su presencia? ¿Qué me da a mí esa seguridad de que así lo es? Si somos pecadores, si soy pecador. Pero antes de ir hasta allá,
permítanme comentarles algunos principios. ¿Por qué la Biblia dice que todos hemos pecados? Primero, ¿qué es pecado? Bueno, pecado, hay algunas definiciones de pecado que no las anoté aquí, pero la voy a resumir de la siguiente manera. Pecado quiere decir errar del blanco. Eso quiere decir pecado. Pecado quiere decir errarle al blanco. Sin embargo, en Primera de Juan, San Juan nos dice lo que es pecado también. San Juan nos dice en el capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es bien interesante. Dice la Biblia que pecado es infracción de la ley, es errar, ya lo mencioné yo que pecado quiere decir errar al blanco. Eso es. Ahora, mi pregunta es, ¿nosotros conocemos la ley de Dios? Esa es una pregunta interesante. ¿Alguien sabe cuántas leyes de Dios existen en la Biblia? ¿Cuál es el número de leyes en la Biblia? Digo, así como nosotros tenemos un código penal, ¿verdad? Una constitución. En la Biblia también encontramos principios y leyes divinas. ¿Alguien sabe cuántas son las leyes de Dios en ese sentido? Los mandatos, ordenanzas de Dios, ¿no? ¿Cuántos se imaginan que pudieran ser? Ahora, si no lo sabemos, ¿alguien me puede decir, no lo sé, también? No hay problema, ¿eh? No es como un examen, ¿no? Pues supongo yo que se reducen a los 10 mandamientos, ¿no? Como que todo está en los 10 mandamientos. Ok. Los 10 mandamientos fueron unos que Dios les dio al pueblo de Israel. Dice Sonia, son los 10 mandamientos. No, la ley de Dios va más allá. Yo les voy a decir cuántos son. Son 613 mandamientos en la Biblia. Son 613. Ahora, esto es un problema. Les voy a hacer una pregunta. ¿Se saben los 10 mandamientos? ¿En dónde están en la Biblia? ¿No lo sabemos? ¿Qué pasó? Me están quedando mal, ¿eh? Yo, pero algunos. A ver, dime uno. Les voy a decir dónde está. Si quieren abrir su Biblia. Nada más díganme quién tiene Biblia de ustedes. Primero, ¿quién tiene Biblia de ustedes? Yo sí. A ver, pongan el dedito hacia arriba. Oscar, no se oye, Oscar. Se oye como lento. ¿Soy yo o son ustedes? Les escucho lento a Oscar. Yo también lo escucho raro. Oscar, se me hace que está lento tu internet. Pregunto si es de rápido, nada más. Sonia, ¿tienes Biblia tú? Sí, sí tengo. Ok. Maestra Carmelita, ¿sí tiene? Miguel, ¿tienes Biblia? No la tengo aquí. No, pero ok. Marcela, no la tienes ahí, pero si tuvieras tú. Bueno, ¿qué les parece si busco? Miren, vamos a hacer esto. Voy a buscar aquí los 10 mandamientos. Voy a hacer lo siguiente, fíjense, para que ustedes puedan verlos. Aquí la tengo, Isaí. ¿Sí tienes? Aquí tengo una Biblia así. Perfecto. Ahí te va. Fíjense, bien, voy a compartir. Voy a leer. Bueno, antes de poder compartir, ¿podrían decirme
digamos, así como se saben ustedes los mandamientos, ¿me los podrían decir? A ver, vamos a ver. No jurarás el nombre de Dios en vano. Ahí está, No matarás. ahí voy. Uno, no jurarás el nombre de tu, no tomarás el nombre de Jurarás tu, el nombre de no Dios en vano. tomarás el nombre de Dios. Muy bien, ahí está uno. Siguiente. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las. ¿Estás seguro que eso está en la Biblia? Digo, en los 10 mandamientos. Bueno, es que yo me sé los mandamientos. Ok, vamos a ver si es cierto Bueno, que no está ese. matarás. Amarás a Dios sobre todo. Sí. Siguiente. No tendrás matarás. asesinos delante de mí. 3. No matarás. ¿Cuál más? No No tendrás dioses fornicarás. delante de mí. No fornicarás. No fornicarás. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás. Honra. Perdón. Honra a tu padre. El de no tendrás dioses lo vamos a dejar ahorita al final. No, honra a tu padre Ajá. Y a tu madre. y madre. Siguiente. No cometerás adulterio. 6. No adulterarás. Ujú. Con, No robarás. ¿Cómo? No robarás. No robarás. 8. No codiciarás No, la casa de tu prójimo. no No codiciarás. codiciarás la mujer de tu prójimo. Claro. ¿Qué más? No darás falso testimonio. No mentirás. Ajá. Ay, me falta. Eh, 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 eh. Dios mío, me falta. Me falta uno. Mm, Santificarás las fiestas. A ver. El sábado. Ok. Creo que ya. A ver, vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Hay algunos de aquí que muy probablemente no estén. ¿Sale? Vamos a ver. Los voy a buscar aquí los voy a buscar aquí en la Biblia. Los 10 mandamientos los van a encontrar ustedes en Éxodo 20. Vayan a sus Biblias en Éxodo 20. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Primero empieza con Génesis, luego es Amén. Éxodo. Buscan al 20 grande y a partir de yo aquí lo tengo, lo busqué en internet, rápido Éxodo 20, ya me mandó a un tipo de Biblia. ¿Sí? Vamos a ver. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. En otras Biblias dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Si tienen, hay varias versiones de Biblia, pero algunas, por ejemplo, esta es Reina Valera y esta es Nueva Versión Internacional. Hay más versiones. Está la versión Jerusalén, está la versión, bueno, hay muchas versiones. Sí. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene el primer mandamiento.
Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ah, sí. ¿Sí está ahí en Éxodo 20? Sí. Ok. No tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento. Ujú. Número 2, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ujú. No te vas a hacer imagen. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres. Este es el segundo mandamiento. Lo estoy marcando en azul, ¿sí lo ven, verdad? Sí. Bueno. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que es el que me decías. Ujú. Acuérdate del día de reposo, ¿sí? O sea, Ajá. dedica un día a Dios, eso está diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No adulterarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y no codiciarás. ¿Verdad? Ahí está. Esos son los mandamientos. Sí. ¿Cuál tendría yo que quitar de aquí? Santificarás las fiestas Ajá. y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Ah, perdón, ese estaba bien. De Dios. En vano, que es. Fíjense, inclusive dice ni siquiera en vano, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? No fornicarás, está implícito en no adulterarás. Entonces son tres. ¿Cuál es entonces el que nos falta? No tendrás dioses. Otros dioses. Otro que nos falta es no te harás imagen. Ni te inclinarás sobre ellas. Ni te inclinarás. Y guardarás el sábado, que digo, hoy en día se usa el domingo, es un día para el Señor. Guardarás el sábado, que es prácticamente guardar un día para Dios. ¿Sí? Ahí está. Ok. Interesante, ¿verdad? Muchas veces no los hemos leído y no, pues, casi la mayoría, muchas veces nos enseñan de amarás a Dios sobre todas las cosas, que sí ese es el primer mandamiento, o el principal mandamiento, pero no es de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son estos que ahorita los acomodé mal. ¿Sí? Ahora, estos son 10 mandamientos, pero imagínense, no nos sabíamos estos 10 mandamientos tal y como están. Nos equivocamos en 3. Imagínense si son 613. Vamos a tomar, por ejemplo, estos de referencia. La Biblia dice, no matarás, ¿verdad? Pero Jesús dice que todo aquel que habla mal de su hermano o de su amigo está asesinando. ¿Cuántos hemos caído en el asesinato con la lengua? Y yo soy el primero a levantar la mano. ¿Ustedes lo han hecho? Honestamente. Sí, tristemente sí, en algún punto de nuestra vida. Entonces ya, ahí tacha, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hemos dicho, no, por Diosito que sí? Porque no dice que sea mentira, ¿eh? Dice, no lo tomes aun cuando no sea necesario. O sea, no está diciendo que mientas. Está diciendo que cuando no sea necesario ni siquiera lo uses. O sea, el nombre de Dios no es un juego. Por Dios que sí, decimos. Cuando es nada más por Dios que no te tomé los 10 pesos. ¿Cuántos hemos caído en este pecado?
Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántos hemos deshonrado a nuestros padres? Que le gritaste, que la ofendiste. Siendo honestos. La Biblia dice, no adulterarás, o sea, no tendrás relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero, y no se refiere a, porque el adulterio en la antigüedad, digamos, aquí está en los dos sentidos, o sea, mientras no te hayas casado, no quiere decir que si tienes esposa te metas con alguien más, se refiere a todo el sentido, o sea, haber fallado. Pero también Jesús dice que todo aquel que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla, ha adulterado con ella. ¿Cuántos hemos fallado en esto? Déjenme le pongo yo porque yo he llegado a fallar en esto, ¿verdad? No robarás. ¿Cuántos le agarraron a su mamá o se llevaron el lápiz? Agarraron algo que no les pertenecía o copiaron el examen. Estaba robando información. No codiciarás. ¿Cuándo han tenido envidia de la buena? La verdad, diga, la verdad. ¿Cuántos se han echado una mentira? Sean honestos. No, pues eso está bien frecuente, ahí ese de la mentira. Yo creo que cada instante pensamos que es mentira piadosita, pero pues no. Aunque sean chiquitas, son mentiras. Así es. ¿Cuántos han faltado un domingo a la iglesia? Tacha. Mire, me estoy adelantando porque a lo mejor se tarda mucho en contestarme, pero yo sé. No porque los conozca, porque me conozco. ¿Cuántos hemos puesto a alguien más? ¿A cuántos le hemos pedido a otro ser que no sea Dios? ¿Cuántos le hemos pedido a alguien más que no sea Dios? ¿Cuántos tenemos ídolos? Inclusive artistas. Porque los ídolos tienen que ver con todo lo que pones antes que a Dios. No sé si me doy a entender. No te harás imagen. ¿Cuántos hemos buscado en otros seres a Dios y realmente nos estamos alejando de Él, de su voluntad? Imagínense si aquí pongan ustedes que a lo mejor 8 de 10 ya fallamos. 8 de 10, a lo mejor algunos, ¿no? A lo mejor otros caímos en 10 de 10. Si de esto dependiera nuestra eternidad, ¿mereceríamos ir al cielo? Es la pregunta. Y esos son 10 mandamientos, ¿eh? Imagínense todos los que no conocen. La ley dice que el desconocimiento de la ley no te va a justificar delante de ella. Si yo voy al centro y me paro en línea verde y digo, ay, miren, aquí tienen pintado de línea verde y me voy, cuando regrese, ¿qué voy a tener en mi llanta? Si yo soy de Querétaro y no conozco la ley de San Luis Potosí, si soy de Querétaro y llego, ay, miren qué bonita línea verde y me estaciono y me voy. Te van a poner una araña si no pagaste el parquímetro. Exactamente, porque el desconocimiento de la ley no me va a justificar delante de ella. Por eso la Biblia dice que no hay justo ni hay un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Todo aquel que infringe la ley es pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Pero aquí nada más pusimos de ejemplo 10. La Biblia, la galleta y el pecado. Ahorita les explico por qué la galleta y el pecado. Pero fíjense la Biblia lo que dice, pero los cobardes, los que no creen, los abominables, homicidas. Ya dijimos que la Biblia los homicidas no solamente son los que matan con el cuchillo, son los que matan con la lengua. La idolatría y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación de Dios y el hombre, esa es la muerte segunda.
La muerte primera es la muerte física. La muerte segunda es la separación de Dios y el hombre. ¿Por qué la galleta y el pecado? Ahorita les explico. Gálatas 5:19 dice que manifiestas son las obras de nuestra carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia tiene que ver con todo lo sucio, pecados sucios, que tiene que ver con la lascivia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, que tengo enemigos, pleitos, celos, ¿verdad? Los celos humanos que destruyen las iras, que destruyen las contiendas. Contiendas son pleitos, que tiene que ver que ya lo menciona pleitos, pero la contienda es constante. Disensiones, que si alguien dice negro, yo digo blanco, que si alguien dice arriba, yo digo abajo, que si alguien dice disensiones es de todo estar en contra. Herejías, ser envidioso, homicidas, dice, borracheras, a los borrachos, dice, orgías y cosas semejantes. Alguien dirá, bueno, pero no viene esto, no viene la droga, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo. Ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Digamos, Jesús cuando se para y predica, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, les está diciendo, estamos mal, estamos haciendo las cosas mal. Por eso Jesús fue revolucionario. Jesús al decir yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, nadie viene al Padre si no es por mí, que ya lo vimos en uno de los temas, Jesús estaba siendo muy sectario. Digamos, si fuéramos estrictamente, pues digo, porque no es políticamente correcto, ¿no? Pero Jesús es muy, digamos, delimita la salvación a él y punto. ¿Por qué? Entonces, en ese sentido, ¿por qué? ¿Por qué la galleta y el pecado? ¿Sabes por qué a Dios no le gusta el pecado? A Dios no le gusta el pecado. Así como a ti. Si yo te doy una galleta y te digo a ti, a ustedes, y les digo, miren, nada más tiene una embarradita de popó, pero es poquitito, no es nada. El 95% de la galleta está rica, está buena, nada más con el dedito le embarré poquito popó arriba. Yo les pregunto, ¿se la comerían? Disculpen el ejemplo, tan grotesco que pongo. Creo que no. Honestamente no. Ahora te voy a preguntar algo, Edith. Si intentaras comértela, ¿cómo reaccionaría tu cuerpo? Yo creo que lo repelería como de forma repulsiva, porque ya sé que tiene una embarradita de popo. Y más si huele, ¿verdad? Ajá. Tu mismo cuerpo, tu misma naturaleza, palabra clave, tu misma naturaleza, digamos, expulsaría, ¿verdad? Te causaría Sí. asco. Lo mismo si yo te doy un vaso de agua y te digo, pero nada más tiene unas gotitas de pipí. ¿Verdad? Déjenme tomar agua. ¿Se la tomarían? La misma, digo, a lo mejor si alguien tuviera mucha sed, sí, ¿verdad? O si digamos, si vienes en el desierto, pero digamos así, viendo, yo creo que no la tomaríamos. ¿Por qué? Porque nuestra propia naturaleza repele. La naturaleza de Dios es la santidad. Dios es santo. Entonces, no puede estar en contacto con el pecado. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Sí. Dios es todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer, como por ejemplo, pecar. Dios no puede pecar. Es un dilema, digamos, esa es una paradoja, ¿no? Es una paradoja de la teología, de quién es Dios, de los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, sin embargo, no puede pecar, porque es santo. Sus atributos están ligados y uno no está en contra. Están perfectamente ligados y perfectamente sus atributos equilibrados de tal manera que hay ese equilibrio. Bueno, ya hice un pleonasmo ahí. Sí, pero está perfectamente equilibrado de tal modo que es un Dios todopoderoso, pero no puede pecar. Es un Dios todopoderoso, pero no puede hacer un
Él no puede hacer un Dios más grande que él, aunque es un Dios todopoderoso, es una paradoja. Pero Dios es santo, porque está en su naturaleza, así como en tu naturaleza está no poderte comer una galleta con poquita popó y que huele, el mismo cuerpo la devuelve lo mismo, es Dios. Por eso, Dios no puede estar en contacto con eso, con el pecado. Sí. Y esto es grueso. ¿Por qué? Porque entonces esto nos impide estar delante de Dios. Fíjense lo que dice Santiago 2. Quiero ir cerrando. Nada más denme chancecita, ¿eh? Me quedan 3 diapositivas. Ya casi. Santiago nos dice lo siguiente, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Pues está diciendo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Lo mismo la mentira. Tú puedes decir, no, pero yo no maté. Ah, pero echaste mentiras. Ah, pero yo no engañé a mi esposo. Ah, pero hiciste chismes, ¿verdad? Pero yo no hice porque la mayoría de las personas nos medimos con los malos. Después me gustaría invitarlos a hacemos un retiro nosotros muy interesante, donde hablamos de algunos principios de la Biblia, y ojalá un día nos puedan acompañar, están bien padres. Pero, digo, porque tomé un puntito aquí que lo tomo ahí en el retiro. Pero la Biblia dice que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. O sea, si tienes una galleta que el 90%, 95% está rica, pero nada más tiene una embarradita de popó, no te la puedes comer. Así es Dios. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Cómo le hago? Por eso Jesús, en una conversación que tiene con un hombre llamado Nicodemo, le dice, déjenme les platico esta historia rápido. Me quedan 2 diapositivas, denme chancecita porque ya me pasé de las 9. Dice, había un hombre de los fariseos, un fariseo era un sacerdote, que se llamaba Nicodemo. Ese sacerdote era un principal entre los judíos, era un principal de los fariseos, era un jefe. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque no quería ser visto. Y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba consciente, porque los fariseos, ojo con esto, los fariseos no aceptaban a Jesús, porque Jesús les cuestionaba, Jesús los criticaba, Jesús les se creen muy buenos, porque los fariseos se creían muy buenos. Lo mismo que esta sociedad de hoy en día, la gente dice, no, yo no soy tan malo. O sea, la gente se compara con los más malos y dice, yo no soy tan malo como aquel. Y entonces todos piensan que merecen el cielo. Una vez yo le preguntaba a un amigo a una amiga esto, ¿tú crees que te mereces el cielo? Y me decía, híjole, pues a lo mejor no. ¿Crees que te mereces el infierno? No, tampoco. Y entonces le dije, ¿cuál es la medida? Y me decía lo que ustedes me dijeron, los 10 mandamientos. Ok, vámonos a los 10 mandamientos, sácatela, salimos reprobados así como ahorita. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y lo mismo le dice Jesús a Nicodemo, o Nicodemo a Jesús. Jesús le dice, en el 3, respondió Jesús, le dice, Nicodemo empieza como adulando a Jesús. Nicodemo empieza así como, ay, mira Jesús, bien padre, ¿verdad? Y de repente en el versículo 3, Jesús lo para en seco y le dice, mira Nicodemo. Jesús le responde y le dice, de una vez te digo, de cierto te digo, voy aquí en el 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se saca de onda y se asusta y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, Señor? Ya estaba viejo Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de verdad te digo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en el siguiente versículo dice, no te maravilles que te digo, que es necesario nacer de nuevo. La conversación continúa, más de lo que estamos diciendo aquí. Pero quiero quedarme con esto para ir cerrando el tema. Jesús nos da la oportunidad de volver a nacer.
de volver a empezar las cosas desde el principio. Mi corazón está tan contaminado que Jesús me puede, o sea, pero no te dice que puedes nacer desde el vientre de tu madre. Jesús dice, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles, Nicolás. Para entrar en el reino de los cielos necesitas dos cosas, nacer de agua y nacer del espíritu. Y nacer de agua se refiere al bautismo, que después igual ya podemos entrar en ese tema porque el tema del bautismo es muy interesante. Pero le dice es nacer del espíritu. O sea, nuestro espíritu vuelve a nacer, volvemos a ser nuevas personas porque estamos sucios, estamos contaminados por el mundo. El pecado ha destruido al ser humano y necesitamos un Salvador. Nadie es suficientemente bueno para entrar en el cielo. Nadie. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Por eso vino Jesús. Por eso Jesús vivió de una manera perfecta y santa, cumpliendo los 613 mandamientos de la Biblia. Y no solo eso, aparte de cumplir los 613 mandamientos, de no fallar en ninguno, aparte Jesús, y ese es el tema que vamos a ver la siguiente semana, es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Es decir, Jesús no solamente, digamos, la obra de Jesús no solamente se basa en sus enseñanzas, sino también en su forma de vivir y en su misma vida como sacrificio por nosotros. Que eso lo vamos a entender la próxima. ¿Qué implica? Porque a veces vamos a Jesús ahí en la cruz y, ay, mira Diosito. Va más allá de lo que podemos nosotros concebir. Pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, yo te doy la oportunidad de volver a nacer de nuevo. Aquí estoy. El reino de los cielos se ha acercado. Necesitas, si quieres entrar en el reino de los cielos, necesitas arrepentirte y creer. Acuérdense, Jesús dijo, arrepentíos y creer en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado y el que no. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el reino le dice, repito, estoy de vuelta a la diapositiva, le dice, el que no naciere de nuevo, estoy acá en el versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Le dice a Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y en el 5 le dice, de cierto te digo, el que no naciere, estoy acá abajo, de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y lo estoy subrayando aquí. ¿Se fijan? Para nacer de nuevo, ¿qué se necesita? Arrepentirse y creer. Y cierra Jesús. Después de este, estoy en el 6, brincándome hasta el 14, en la misma historia, en el mismo Juan 3, pero en el versículo 14 me brinco. Jesús dice una declaración que es una de las declaraciones más importantes y trascendentes en la Biblia. En el versículo 16 resume todo el evangelio. Y dice lo siguiente, y seguramente ustedes lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el evangelio. Reconocer que hemos pecado, reconocer que por nuestros propios méritos no podemos llegar al cielo ni ser salvos, reconocer que Jesús vino y murió por nuestros pecados y que resucitó y que solamente en él podemos tener vida eterna, porque él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Digamos, nosotros somos salvos no solamente por seguir las enseñanzas de Jesús, sino por creer en Jesús y por tomar su sacrificio, que lo vamos a ver el próximo tema. Y luego termina en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La idea de mandar a Jesús no fue, porque Jesús fue el que vivió de manera perfecta. Algo muy interesante, maestra Carmelita, seguramente usted, bueno, que es maestra y pero algunos a lo mejor se podrán identificar con esto. En un salón, cuando el maestro pone el trabajo y dice a los niños, bueno, todos los que me traigan todos estos trabajos van a pasar. Si ningún niño trae el trabajo, pues no hay problema. Dice, pues todos quedaron mal. Pero si un niño lleva el trabajo, todos los trabajos,
Por ese niño todos son condenados, porque uno lo hizo, quiere decir que los demás fallaron. Jesús, por un lado, al cumplir con toda la ley, nos evidenció a nosotros aún más como pecadores, porque Jesús lo pudo hacer. Pero su sacrificio nos justifica a nosotros, es decir, es como si Él hubiese pasado el examen por nosotros. Por eso Él no vino al mundo para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos creer en Jesús, arrepentirnos y decidir caminar con Él bajo sus estatutos para poder ser salvos. ¿Cómo ven? Fuerte, ¿no? Yo les voy a invitar a hacer una oración. Lo siento muy callados ya después de estos últimos textos que leí. Yo espero que nos lleve a la reflexión. Porque, bueno, el próximo tema vamos a hablar un poquito más acerca del sacrificio de Jesús, porque es una bendición. Nosotros podemos tener certeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer en Jesús. Y yo los voy a invitar a hacer una oración y que le digan a Jesús, perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos. Y le digamos a Jesús que entre en nuestras vidas, que entre en nuestro matrimonio. Decirle, Señor, gobierna, venga a tu reino, gobierna en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi corazón. Perdóname porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Es como si yo fuera a Estados Unidos y les dijera cómo hacer la ley. Es ilógico. Necesito yo entrar al reino y saber que es en la voluntad de Él. Es su ley, no la mía. ¿Verdad? Son sus preceptos, son sus principios. ¿Podemos hacer esta oración? Me gustaría que oráramos y le dijéramos a Jesús. Si alguien quiere hacerla conmigo, la Biblia dice el que cree. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de Jesús en nuestras vidas. Y me gustaría hacer esta oración si ustedes son gustosos en orar conmigo. Vamos a orar. Señor Jesús, estoy delante de ti, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy quiero pedirte perdón porque he fallado, porque he hecho cosas incorrectas delante de ti, porque he hecho mi voluntad por encima de la tuya. Señor, he seguido mis preceptos en lugar de los tuyos. No conozco tu palabra y pienso que en mis preceptos puedo ser salvo. Pero hoy entiendo que necesito conocerte más. Perdóname, transforma mi vida. Quiero conocerte. Quiero acercarme a ti. Quiero hacer tu voluntad. Toma el control de mi vida y el timón de mi corazón. Entra en mi vida, entra en mi ser y transfórmame. Quiero nacer de nuevo como con Nicodemo. Hazme un hombre, una mujer nueva. Todo eso que ha lastimado mi vida, que ha dañado mi corazón, el pecado, las heridas, Señor, emocionales, espirituales, todo eso, todos los que me lastimaron, que han provocado en mí el pecado de la amargura, de la ira, del resentimiento. Perdóname también por eso. Perdóname por cada pecado que he cometido. Te necesito, transfórmame. Aquí estoy. Gracias por esta oportunidad. Sé mi Señor y mi Salvador y llena mi vida, mi familia, mi matrimonio de ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si ustedes fueron honestos en esta oración, yo sé que Dios está haciendo cosas bonitas en sus vidas. Porque esto es personal.
Esto es muy personal, o sea, es entre Dios y ustedes, no, aquí no tengo que ver yo, es Dios y ustedes. Hay cambios que yo no puedo hacer, que solo, más bien, de hecho yo no puedo hacer nada, es Dios, ¿no? Yo me gozo y me siento honrado en que ustedes me permitan compartirles esta palabra. ¿Sale? Entonces, una bendición. Voy a cerrar ¿cómo se dice? La grabación para si alguien tiene alguna pregunta, sale, si no, para despedirnos. A los que están ahí, que nos están viendo en YouTube, bueno, agréguenos por ahí, sigan la página, sigan los temas pasados y espero sea de bendición. A los que están ahí en YouTube, bendiciones.